Hola, bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es fascinante y de pura actualidad política. Hoy vamos a desglosar un documento urgente, fechado en mayo de 2026, escrito por Fernando Pequeño Ragone. Trata sobre la intervención judicial del Partido Justicialista en Salta, Argentina. Y ojo, porque más que una simple queja, este texto es literalmente un manual de supervivencia estratégico. Propone líneas de acción tácticas e inmediatas, lo que el autor llama retomando el hilo para la militancia. Vamos a ver de qué va todo esto. Fijaos en esta frase porque el autor ancla toda su estrategia en una conclusión que es francamente súper emocional. Ragone vive en cada afiliado que vota. Básicamente conecta el espíritu de Miguel Ragone, aquel exgobernador trágicamente desaparecido en 1976, con el acto democrático más básico y puro que tenemos hoy en día: meter una papeleta en una urna. O sea, nos está diciendo a gritos que no estamos ante un simple papeleo burocrático, ¿vale? Esto es, en el fondo, una cuestión de pura supervivencia de la identidad democrática del partido. Y aquí es donde entran de lleno esas líneas de acción para la militancia. Este documento funciona como un auténtico plan de choque, desarrollándolo paso a paso sin dejarse nada en el tintero. Primero, exige un rechazo total y rotundo al vaciamiento interno. Eso es innegociable. Segundo, pide una defensa férrea del federalismo del partido. Vamos, que las cosas de Salta se resuelven en Salta, sin que nadie meta mano desde fuera. Y en tercer lugar, el objetivo definitivo: devolverle al afiliado su soberanía absoluta, su derecho a deliberar y, por supuesto, a elegir. Es un llamamiento súper directo para recuperar esa autonomía perdida. Pero claro, uno se pregunta, para solucionar una crisis de semejante calibre, primero hay que entender de dónde viene, ¿no? ¿Cómo es posible que una estructura histórica, un movimiento tan inmenso, acabe intervenido de arriba a abajo por la justicia electoral? Pues bien, toca hacer un pequeño viaje en el tiempo para entender una erosión interna que, spoiler, no ocurrió de la noche a la mañana. Esto es algo que se ha ido cociendo a fuego lento durante décadas. 40. Pensemos un segundo en este número. Para ponerlo en perspectiva, hace 40 años los ordenadores personales casi ni existían en las casas. Pues según el análisis de Pequeño Ragone, ese es exactamente el tiempo que lleva el partido sin celebrar elecciones internas que sean verdaderamente genuinas y competitivas. 4 décadas enteras, donde, al parecer, la burocracia y las listas impuestas a dedo reemplazaron a la democracia. El autor usa una metáfora buenísima. Dice que el partido es como una de esas macetas de balcón, muy vistosa por fuera cuando tocan elecciones, pero que por dentro no tiene ni una sola raíz viva. Y el autor no se corta un velo al señalar a liderazgos específicos como responsables de este vacío, y los divide en dos modelos muy claros. Por un lado tenemos lo que él llama el modelo de la burocracia. Esto lo asocia a figuras como Juan Manuel Urtubey y Pablo Cosiner, y se caracterizaría por una verticalidad brutal y esa manía de ir retrasando las elecciones internas una y otra vez. Por el otro lado lo contrasta con el éxodo. Aquí menciona dirigentes como Esteban Amat y Pablo Utz, quienes, según cuenta el texto, organizaron una especie de fuga masiva para alinearse con gobiernos provinciales de la oposición. El resultado, unas bases totalmente desorientadas y huérfanas. Y claro, si mezclas esa burocracia asfixiante con ese éxodo de dirigentes, te quedas con otra cifra que es de verdad demoledora: 0. Es un hecho sin precedentes desde que volvió la democracia en Argentina, allá por 1983. En las elecciones provinciales de 2025, el Partido Justicialista de Salta no presentó ni un solo candidato propio. 0. El autor es tajante con esto. Te dice que no fue una simple derrota electoral más, que va, fue una ausencia total. Básicamente la forma más radical y absoluta de perder, porque ni siquiera te presentas al partido. Entonces, en medio de este escenario de debilidad extrema, entra en juego un concepto súper interesante del documento: el lawfare electoral. A ver, el autor lo define como el uso sistemático de recursos legales y juzgados para desgastar al rival. Y lo más fascinante de todo esto es que el objetivo real no suele ser ganar un debate jurídico o tener la razón ante el juez. No. El objetivo es ganar tiempo. Se trata de generar demoras constantes, agotar los recursos del oponente y mantener un clima de incertidumbre que te vuelve loco. Vamos, que el papeleo infinito se convierte en el nuevo campo de batalla. Y ojo, porque el documento nos advierte de que esto no es solo un problema local de Salta, para nada. Señala una conexión directa con situaciones judiciales que son casi un calco en la provincia vecina, en Jujuy. El autor lo describe literalmente como un movimiento de tenaza legal, es decir, al ir perdiendo el control territorial en el norte del país a base de sentencias, lo que consigues es debilitar a toda la conducción nacional del partido. Y justo, fíjate qué casualidad, en la antesala de unas elecciones presidenciales importantísimas. Pasemos a la siguiente sección: 1976 frente a 2026. Un paralelismo histórico. Para entender bien por qué el autor hace esta comparación tan fuerte, tenemos que repasar un poco la historia. Nos vamos a 1973. El doctor Miguel Ragone asume como gobernador con un respaldo popular inmenso. Fue como una breve primavera política.
Pero en noviembre de 1974, la provincia sufre una intervención federal, y el desenlace trágico ya lo conocemos. El 11 de marzo de 1976, Ragone, que por cierto era el favorito indiscutible para arrasar en las inminentes elecciones internas, es secuestrado y desaparecido. Y apenas 13 días después, el golpe militar, que sumió al país en su época más oscura. El texto va desgranando este paralelismo histórico con muchísimo detalle, eso sí, dejando siempre súper clara la abismal diferencia ética que hay entre los métodos, obviamente. Por un lado, tenemos la herramienta principal de 1976, la violencia física extrema y el terrorismo de Estado. Por el otro, en claro contraste, tenemos la herramienta de 2026, la litigiosidad sistemática, las demandas, las sentencias judiciales, el famoso LOCER. Como veis, las armas han mutado por completo, han pasado de ser fuerza bruta a ser enormes pilas de expedientes burocráticos en un despacho. Y hay más. El documento subraya algo clave. En ambas épocas, las verdaderas puertas de entrada para que ocurriera la intervención no vinieron de fuera, sino de las propias grietas internas. En el 76 estamos hablando de una purga impulsada por el ala derecha del partido contra su propia ala izquierda. Hoy, en pleno 2026, el autor señala directamente a los litigios que inician los dirigentes locales disidentes contra la cúpula nacional. El argumento de fondo aquí es potentísimo. El partido no fue derrotado por enemigos externos, sino que implosionó desde dentro. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor que une a estas dos épocas tan distintas? Según Pequeño Ragone, es uno y solo uno: la interrupción tajante del proceso. Vale que los métodos están a años luz en términos éticos y civilizatorios, pero el autor sostiene que el objetivo político final es exactamente el mismo: abortar el proceso electoral justo en el preciso segundo en que las bases están intentando reorganizarse y recuperar su poder de decisión. Y para rematar este paralelismo histórico, el autor lanza una advertencia muy seria sobre las consecuencias finales. Si miramos atrás, el resultado en los años 70 fue la proscripción absoluta de cualquier actividad política, sin más. A día de hoy, el riesgo que él pone sobre la mesa es la inhabilitación o incluso la pérdida de la personería jurídica del partido de cara a las presidenciales. Como veis, el impacto fulminante sobre la estructura de la organización sigue siendo la amenaza principal que planea sobre todo esto. Entramos en la recta final, el camino a seguir y las acciones tácticas contra la intervención. Frente a este panorama, el documento no se queda solo en el análisis, sino que pasa a la acción y propone tácticas súper concretas para la militancia. Primero, auditoría constante y sonante. Hay que ejercer un control férreo sobre el interventor judicial para evitar que se apalanque ahí de forma permanente. Segundo, hay que recuperar la calle. Esto significa lanzar campañas masivas de afiliación, barrio por barrio, para inyectar sangre nueva al padrón electoral. Y tercero, buscar una unidad real. Hay que superar las rencillas menores, crear un programa que los una a todos y armar listas de candidatos que sean de verdad locales y genuinas. Pero ¿sabéis qué es lo más sorprendente de todo esto? El giro de tuerca que le da el autor. En lugar de quedarse en el lamento, replantea toda esta intervención judicial con un optimismo táctico alucinante. De hecho, la considera, textualmente, la oportunidad legal perfecta para por fin arrebatarle el control a la burocracia centralizada de los últimos 40 años. La idea es usar el propio cronograma que impone el juez para organizar la primera elección interna real en décadas. Es darle la vuelta a la tortilla de forma magistral, transformar una crisis institucional gigantesca en un auténtico motor de democratización desde abajo hacia arriba. Y así llegamos a la gran encrucijada final. Todo este pedazo de análisis desemboca en una tensión que es sencillamente crítica. La pregunta que nos deja flotando es: ¿acabarán los expedientes y la burocracia gobernando el futuro de esta histórica estructura política? ¿O lograrán las bases organizarse, dar un golpe en la mesa y reconstruir su democracia interna desde los cimientos? Es una reflexión fascinante, la verdad, sobre la verdadera resiliencia de nuestras instituciones cuando las sometes a tanto desgaste. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo repaso. Nos vemos en el próximo análisis.